Volvemos con más información, lo habíamos anunciado en el marco de este ámbito coyuntura política electoral. Hoy nos acompaña Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, para aclarar algunos temas que se desprenden justamente de estos comicios que se desarrollaron el 19 de febrero. Los saludamos, muy buenas noches, Juan Pablo. La primera pregunta de cajón es cómo avanza el tema del escrutinio, la audiencia pública, ¿se tienen ya los resultados de las 24 provincias? Buenas noches, Sofía, gracias por la invitación. Sí, seguimos con nuestro calendario electoral, que lo planificamos ya hace 18 meses, hoy ya en esta etapa post, luego de las elecciones del domingo pasado. Y precisamente en esta etapa tan importante es del escrutinio, y hemos cerrado el escrutinio en algunas provincias, en algunas dignidades, por ejemplo, la dignidad de presidente o presidenta, vicepresidente, vicepresidenta al 100% en las 24 provincias del país. Y por eso, precisamente, Sofía, por responsabilidad con el país, dimos a conocer los resultados oficiales, porque estos resultados son conocidos y aprobados en cada una de las 24 juntas provinciales electorales. Por tanto, la siguiente fase, luego de eso, una vez que dimos a conocer, y también obviamente nos permitió con esos resultados informar al país lo que viene en el calendario electoral, que es justamente ya la segunda vuelta que está planificada para el próximo 2 de abril, con eso aperturamos una nueva fase que es la Audiencia Nacional de Escrutinios. ¿Qué significa eso? Mañana inclusive, Sofía, tendremos sesión acá en Quito a partir de las 11 de la mañana y es el conocimiento ya de las actas que han sido aprobadas en las juntas provinciales y obviamente una vez que tengamos todas las actas de todas las dignidades, proclamaremos los resultados oficiales, que es eso en la parte postelectoral, y en este sentido daremos a conocer. Recordemos que el pasado domingo no solo elegimos el binomio presidencial, que en este caso vamos a la segunda vuelta, sino también los 137 asambleístas, los 5 parlamentarios andinos y también la consulta popular de los paraísos fiscales. ¿Considera usted que no hubo un apresuramiento en declarar esta segunda vuelta electoral? ¿Existe la posibilidad de impugnación de los datos que ya se han planteado? Si bien existe la posibilidad de impugnación, en lo absoluto, Sofía, porque yo creo que lo más importante con el país es justamente la transparencia con respecto a la información. Y mire, Sofía, en algo histórico que nunca antes ha pasado en el país con respecto al sistema y al procesamiento de los datos, tenemos que en el caso de la dignidad de asambleístas provinciales, el promedio en el país, Sofía, hasta este momento, es de 99,1% ya de actas validadas y escrutadas en las 24 provincias. De asambleístas nacionales, 93,35%, de parlamentarios andinos, 94,4%, y finalmente de la consulta popular, 94,53%. Esto es inédito. Lo que hemos hecho a través de ese nuevo sistema de escrutinio en el país es inédito. Presentar los datos. Nos habíamos dicho que resultados oficiales dábamos entre 5 y 8 días y hoy al quinto día casi tenemos ya el 100% y la totalización. Pero algo importante, nosotros tenemos que arrancar la planificación operativa y técnica. Hoy inclusive tuvimos reunión con el Instituto Geográfico Militar también porque vienen en estos 35 días aproximadamente para llegar al 2 de abril, viene una serie de temas técnicos, operativos, contractuales, administrativos que el presidente del Consejo tiene que disponer para llegar a ese proceso. Más allá de eso, efectivamente, para la proclamación de resultados se tiene que evacuar esta última etapa de los recursos que se dan a nivel de la provincia, a nivel del CNE o también a nivel del Tribunal Contencioso Electoral. Hay un poco de pronto de confusión de parte de la ciudadanía en torno a lo que son las distintas fases de proclamación de resultados o hasta llegar a la proclamación de resultados. Primero, pues el día de las elecciones se había ofrecido el conteo rápido que a la final no se pudo dar por temas de responsabilidad, por lo ajustados de los datos para una segunda vuelta electoral. Luego, pues se han ido conociendo los boletines informativos, actualizando datos que ya eran oficiales y lo que falta aún es la proclamación oficial de los resultados. ¿Esa fase en cuánto tiempo se daría? Bueno, una vez que ya empezamos a conocer las actas desde las provincias y si es que no existen recursos, nosotros tenemos 48 horas, apenas van llegando para ir resolviendo. Y obviamente lo que hacemos una vez que resolvemos es notificar a los actores políticos para que puedan evacuar en ese Estado constitucional de derecho y de justicia y bajo el Código de la Democracia los 3 recursos que establece la ley: la objeción ante la Junta, la impugnación en la vía administrativa ante el Consejo o, Sofía, la apelación en la vía jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero recordemos algo. De todo el proceso electoral, inclusive también hemos tenido el porcentaje más bajo histórico con respecto a las inconsistencias. En todo este proceso electoral, el porcentaje de inconsistencias estuvo en el 5,42% de inconsistencias numéricas. Pero estas inconsistencias numéricas propias de un proceso electoral tan complejo, con más de 200.000
actas con más de 12.816.698 electores, estas inconsistencias ya han sido tratadas, Sofía, en estas audiencias públicas de escrutinio con representantes de los delegados de las organizaciones políticas en cada una de las 24 juntas provinciales. Por eso es que los resultados ya son oficiales y obviamente hay que saber diferenciar lo que es resultados oficiales de proclamación de resultados, que esos obviamente los hará el Pleno en el momento oportuno. Ahora, ¿cuántas denuncias se han recibido por parte del Consejo Nacional Electoral? Esto le pregunto porque mucho se ha rumorado acerca de un supuesto fraude electoral. ¿Existen denuncias físicas documentadas con pruebas que se hayan hecho al Consejo Nacional Electoral de parte de los partidos políticos? Es que, Sofía, justamente eso es parte de lo lamentable, ¿no? Se ha querido generar a través de las propias redes sociales, inclusive haciendo videos, editando videos, generando en el imaginario de la gente para tratar de establecer algún presunto fraude o alteración de la voluntad de la gente. Nada más falso. Nunca antes, Sofía, ha tenido un proceso electoral 140.000 delegados de las organizaciones políticas en cada junta receptora del voto. Por tanto, el control político se ha ejercido en la práctica y obviamente el Consejo Nacional Electoral ha dado facilidades para eso. Y otro aspecto tan importante, las actas de instalación de las 41.000 juntas receptoras del voto no tuvieron ningún tipo de inconveniente, es decir, todos estos mitos de que papeletas marcadas, de que encontramos papeletas en el basurero, de que hoy se presentan señalando cartillas de capacitación, lamentable, porque se busca justamente generar estos mitos para que la gente en su imaginario entremos a estos cuartos oscuros, que tengamos dudas del proceso electoral. Pero hoy el Ecuador ha dado un ejemplo de participación en un proceso electoral y sobre todo de enterrar esos mitos, y llamamos a la clase política porque el Ecuador se merece una cultura política que desechen esos mitos y que en la práctica, que la gente le dé certezas. Hoy el Consejo Electoral, y no lo dice el Consejo, las propias misiones de observación internacional, acabamos de ver, la OEA, UNASUR, UNIORE, reconocen las buenas prácticas electorales y que la institución se ha convertido en el ente guardián de la democracia en este país. Este imaginario que usted dice no se creó antes ya del proceso electoral, no fue un tema repetitivo como para que de pronto tener esa disposición de la ciudadanía, esperar que suceda algo malo en las elecciones. Comparto contigo, Sofía, se generó mucho antes. Recordemos los mitos de los votantes muertos, los mitos de que el exceso en el padrón electoral, comparando con proyecciones poblacionales del INEC, nada más antitécnico, los mitos de que si votaban por toda la fila no iba a valer el voto, que era el voto en plancha, los mitos de que el esfero se iba a borrar, o sea, lastimosamente eso ha tratado de generarse y sobre todo a través de redes sociales, ¿no? Pero en la práctica, Sofía, no se ha presentado denuncia alguna al Consejo Electoral y miren, los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, pero hay un conjunto de procedimientos y ese conjunto de procedimientos es justamente presentar con nombre y apellido para que se genere el debido proceso, la legítima defensa. Las elecciones no se ganan con especulaciones, las elecciones se ganan con votos y hoy el proceso electoral y el Consejo Electoral ha sido garante de esa decisión del pueblo ecuatoriano y obviamente ahí tenemos los resultados con los escrutinios en el menor tiempo posible y eso nos permite seguir planificando las actividades electorales. ¿Conoce usted si es que partidos políticos habrían tenido material electoral de manera ilegal? ¿Cuáles serían las sanciones si es que esto se pudiera llegar a comprobar? Es que tenemos de forma muy marginal, Sofía, porque hay que decirlo, o sea, aquí se ha querido establecer el material electoral oficial y cómo si esto debería estar en el Consejo Electoral. Coincidimos que efectivamente hay material electoral oficial que tuvo la ciudadanía, pero no porque se encontraron en la basura, sino porque hubo sustracción violenta arranchando a nuestros funcionarios ese material electoral en 6 casos puntuales. O sea, es un tema bastante marginal, pero esos son delitos electorales. Y Sofía, nosotros hemos presentado ya, aquí tenemos a la Fiscalía General del Estado, tanto en Guayas como en Pichincha, las agresiones que han sufrido también nuestros funcionarios en casos puntuales, no vamos a generalizar, pero también esta sustracción de material electoral, que es un delito electoral, ya serán los abogados del Consejo Nacional Electoral, que en los próximos días ya esto está presentado y obviamente que existan responsabilidades sobre esto. Aquí tenemos que decirle a la ciudadanía nos dio un ejemplo al país. La ciudadanía participó en paz, respetando el orden público. En las 10 horas de votación no hubo incidente alguno. La gente decidió de forma mayoritaria, inclusive en una buena noticia, hemos bajado el ausentismo histórico, ahora está bordeando los 18 puntos, la gente decidió estar en las urnas. Yo siempre digo, Sofía, que lo que hace verdaderamente grande al país es la participación de la gente. Ese ejemplo nos dio la ciudadanía. Ahora hay que ver el ejemplo de la clase política, de que sea en paz, inclusive la propia etapa postelectoral, para que al final la ciudadanía, yo siempre digo que los procesos electorales son procesos pacificadores.
la posibilidad de hacer nuevos pactos sociales entre la gente y obviamente también la sociedad exige de nosotros el más alto comportamiento institucional. Bien lo dice usted, durante las 10 horas del proceso electoral no hubo mayores inconvenientes, pero sin embargo después sí se generaron estos actos violentos. Yo de hecho quisiera invitarle a ver y que nos dé su impresión sobre lo que significa que se haya atentado en contra de funcionarios del Consejo Nacional Electoral y también de personas que son de distinta bandera política. Así es que estas son las imágenes justamente que las estamos viendo en este momento de algunos hechos que sucedieron durante esas protestas que se realizaron, porque se hizo un llamado de algunos partidos a declarar un fraude, a cuidar la democracia en las calles, afuera del Consejo Nacional Electoral. Inclusive ahí podemos ver que este edificio, la puerta, las seguridades de este edificio contiguo al Consejo Nacional Electoral fue agredido. Este tipo de actos pues son denunciables, ¿no? Usted decía que ya se presentarán las acciones. En total, ¿cuántos funcionarios fueron agredidos del Consejo Nacional Electoral? Bueno, tenemos en el caso de la provincia del Guayas aproximadamente 6 funcionarios y acá en Pichinche, del Instituto de la Democracia, 3 funcionarios que fueron agredidos. Por suerte no pasó a mayores, pero yo creo que la ciudadanía rechaza todo acto de violencia, ¿no? ¿Se justifican estas imágenes que vemos pues atacando a un miembro de un partido político simplemente por no ser de su misma tendencia? En lo absoluto, en lo absoluto. Yo creo que la gente justamente tiene que valorar esto y nosotros tenemos que en este caso, en este Estado, repito, constitucional de derecho y de justicia, presentar las acciones porque tienen que responsabilizarse sobre sus actos, ¿no? Pero hacemos ese llamado también, Sofía, cordial, respetuoso, de diálogo. Yo creo que la democracia no condiciona nunca el diálogo, pero sí impone principios ese diálogo, la verdad y el respeto. Y yo creo que en ese sentido, inclusive nosotros, para poder informar a la ciudadanía la parte final del escrutinio, porque claro, también hubo mucha especulación de que se ingresaron los datos de un proceso electoral hasta casi el 80%, pero luego hubo un ingreso muy lento del escrutinio. Sofía, desde el primer boletín que dimos nosotros a las 8 de la noche hasta el último, en donde nosotros informamos directamente al país que efectivamente iba a haber una segunda vuelta electoral y teníamos resultados oficiales, no había variado en lo absoluto las proyecciones electorales que se tuvieron. Por tanto, esto no era proceso de especulación. Aquí la democracia no es en base a violencia, aquí la democracia tampoco puede ser en base a insultos, en base a agravios, en base a generar justamente estas condiciones de cuartos oscuros o de caos. Y en este sentido también, como Consejo Electoral, Sofía, hemos invitado, inclusive a los candidatos, les invitamos, en el caso del Movimiento Alianza País envió su delegado, en el caso del Movimiento Creo no enviaron su delegado, estuvimos con la Organización de Estados Americanos, con el presidente Leonel Fernández, estuvimos con UNASUR, con Mauricio Dorfler a la cabeza, reuniéndonos y vamos en esta fase, en estos días que nos quedan, vamos a volver a extender invitaciones claras, abiertas, solidarias, respetuosas a los diferentes actores de la sociedad civil y a las 2 organizaciones políticas para que conozcan el detalle de la organización del proceso electoral y que en la práctica también nuevamente presenten sus delegados para ese control social y a ese control político. Al final del proceso electoral, Sofía, seguramente en la democracia tenemos mayorías y minorías, pero todas respetables, somos ecuatorianos viviendo en el mismo territorio y que siga siendo un territorio de paz. Y esas minorías y mayorías estarán representadas en la Asamblea, porque hay justamente, según los métodos de adjudicación de escaños, esa posibilidad. Pero yo quería mostrarle estas imágenes también del exalcalde de Baños, quien pues llamaba desde la tarima que se instaló a las afueras del Consejo Nacional Electoral a incendiar Quito. Esto fue lo que dijo. O se respeta la voluntad del pueblo o van a ver, incendiamos Quito, y lo digo con todo el corazón, lo digo con la plena convicción porque yo sé lo que el pueblo de Quito es capaz de hacer. Adelante, ecuatorianos, y no nos vamos a dejar vencer de este tirano. ¿Qué le dicen a usted este tipo de expresiones de actores políticos, de quienes deberían ser responsables de no generar ninguna convulsión social? Bueno, Sofía, creo que no cabe mucho comentario cuando dicen que vamos a incendiar Quito con todo el corazón. Yo creo que justamente eso la ciudadanía tiene que valorar. Y hay que saber rechazar, es incitar a la violencia. Yo creo que justamente eso no sabemos, una declaración en ese sentido, a dónde puede llevar a la sociedad, a que nos enfrentemos. Y vemos inclusive también lastimosamente en las redes sociales, porque hay que decirlo, y ahora lo digo claramente, el Consejo Electoral no tramita denuncias en base a redes sociales, en base al Twitter, en base al Facebook. Se tiene que dejar las denuncias debidamente escritas y ser responsables para que se siga un debido proceso. Pero se puso en riesgo a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral
llamando a generar un ambiente de violencia contra la institución como tal, que no es solamente la institución, sino es parte de lo que es el Estado, de esta construcción pacífica que tenemos como Ecuador. Sin duda, y mire, yo decía, es histórico en los resultados que hemos dado en los tiempos que hemos dado. Inclusive el código nos da 20 días para entregar resultados. Al quinto día casi estamos terminando resultados oficiales. Y por tanto, yo siempre he dicho, y en las declaraciones que hemos dado, es los resultados y la democracia no se da en base a presiones o en base a violencia. Y por eso también vemos, inclusive el llamado al buen uso de las redes sociales, Sofía, porque Michelangelo Bovero decía redes sociales del paraíso de los cobardes, y lo dijo Pepe Mujica recién hace poquito, ¿no? El nido de los cobardes en redes sociales a través del anonimato, generando este escenario, inclusive yo puedo decirle lamentable, de pensar que deberían ser espacios que democraticen el uso de la palabra a que sean espacios de infamias. Yo creo que ahí la sociedad, aquí la gente tiene que empezar a ver la posibilidad de atesorar la democracia. Estamos acudiendo a las urnas, hemos acudido, se ha respetado la voluntad de la gente, así lo reconocen las misiones, así lo reconoce la ciudadanía, y vamos a volver a acudir a las urnas con el único objetivo, el respeto absoluto a la voluntad de la gente, porque ese es un compromiso de vida. Aquí no caben interpretaciones, aquí no cabe la posibilidad, hemos dicho, que no se regale ni se quite un voto absolutamente a nadie. Hoy las inconsistencias, que han sido mínimas y que han tenido un tratamiento especial para que podamos tener los resultados totales, hoy ya han sido subsanadas en las audiencias, y hoy los datos que tenemos son datos reales de los candidatos, y por tanto aquí no se ha favorecido ni se ha perjudicado a nadie, porque ese es un compromiso de esta institucionalidad. Vale analizar lo que ha sucedido en esta contienda electoral, en este proceso, donde también anteriormente se habló mucho de que no se puede utilizar imágenes de niños para las campañas políticas. Sin embargo, ya luego de las elecciones vemos a un candidato a vicepresidente con un niño, mientras se pronuncian imágenes, palabras bastante violentas, y además se utiliza pues una analogía con un peluche de un borrego, que es como ellos tratan a sus adversarios políticos, por decirlo de alguna manera. ¿Tiene alguna implicación esto dentro del Código de la Democracia, dentro de las normas y las leyes que protegen a los menores? Bueno, en este caso puntual hemos recibido la denuncia de la Comisión de Derechos, Protectora de Derechos, y obviamente en este sentido, como corresponde, como todos los casos que entran al Consejo Nacional Electoral, que son denuncias de presuntas infracciones electorales. Y en este caso, como presuntas, tiene que pasar al área jurídica, a que se emita un informe del área jurídica, pasará al Pleno del Consejo, y del Pleno del Consejo pasará, de ser el caso, al Tribunal Contencioso Electoral. Esto en todos los casos, es decir, hay un tratamiento igual, inclusive en actos de pre-campaña que se dieron en su momento, en actos de campaña anticipada, hoy en presuntas infracciones ya postelectorales. Obviamente hay todo un tratamiento, todo un debido proceso, y ya será en este caso el Tribunal Contencioso Electoral, que si es que se remite allá el expediente, pues que haga toda la valoración, y obviamente en este sentido, de ser el caso, imponga la sanción. Yo creo que más allá del caso puntual, porque como autoridades electorales tenemos que hablar de la generalidad, y en la generalidad está clara la norma, y en esa claridad de la norma implica un comportamiento que todos tenemos que rendir cuentas finalmente a la sociedad con respecto a que un proceso electoral termine fortaleciendo la democracia. No puede ser que ir a elecciones signifique debilitar a la democracia. Yo creo que se ha quedado enterrado el mito del fraude, como en su momento también los otros procesos electorales, porque está representada la más amplia pluralidad política de este país, y obviamente hablar de fraude no significa si fue el resultado que yo quería o que no quería. Por tanto, yo creo que aquí implica una madurez política que creo que el Ecuador se merece, los ciudadanos se merecen, y nosotros, representantes de las instituciones, trabajamos para eso, Sofía. Usted me decía que van a trabajar el día de mañana en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son los pasos que siguen en estos momentos? Bueno, el día de mañana estaremos reinstalando la audiencia nacional de escrutinio, que es lo que mencionaba, ya una vez que tenemos resultados oficiales, y que lo hemos dicho con responsabilidad al país, porque esa es nuestra obligación, y obviamente estamos ya planificando los próximos pasos. Sofía, tuvimos un taller también el día de hoy, en donde vimos los informes de Uniore, de UNASUR, de OEA, en donde se reconoce. Por ahí un medio de comunicación hoy día señalaba, la OEA señala las fallas que se tuvo en el proceso electoral. La OEA no señala fallas, la OEA hace recomendaciones técnicas al proceso electoral, y ojalá podamos leer todo lo que dice el informe, el reconocimiento de buenas prácticas electorales, del gran sistema de escrutinio, de un sistema electoral ecuatoriano que fomenta la inclusión, las personas privadas de la libertad, en este caso el voto en casa, que acaba de Bolivia de pedirnos apoyo para nuevamente asesorarles. Es decir, hay cosas buenas, hay cosas positivas, invisibilizadas por ciertos medios, invisibilizadas para tratar de mostrar fragilidad del sistema electoral ecuatoriano, penoso. Aquí estamos, hemos fortalecido este proceso, hoy el Ecuador tiene un nuevo comienzo de sistemas electorales, hay lecciones aprendidas, sin duda, habrá
habrá cosas por ajustar y por mejorar de aquí en los próximos días para el 2 de abril, pero para eso hemos trabajado durante todo este tiempo para dar al Ecuador seguridad jurídica y sobre todo certeza en sus resultados electorales, respetando siempre la voluntad de ustedes. Muchísimas gracias, Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, quien nos acompañaba en Noticias 7. Hacemos una breve pausa y regresamos con más noticias.